¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural. Si yo les preguntara qué prefieren, ¿el calor o el frío? Hay detractores del calor porque no lo soportan, hay detractores del frío porque les contrae, les retiene. Bueno, cada estación, y eso lo aprendemos con el doctor y con Adrián, trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso cuando conocemos qué es lo que más nos afecta, por ejemplo en otoño, ese estado de ánimo, el invierno, los virus respiratorios, etcétera, etcétera, deberíamos ir preparándonos, llenando las despensas como nos gusta aquí. Pero es verdad que por nuestra ADN, por cómo somos cada uno, nos sienta mejor una u otra. ¿Qué me dicen del calor? Es verdad que cada verano no sé si es más caluroso o nos quejamos más. Eso habría que ver muchos datos y enfrentar mucha estadística. Pero en cualquier caso vamos a hablar de ese calor que a veces la gente que padece de corazón pues le recalienta. Siempre dice el doctor esta expresión de que te acaloras. Bueno, pues precisamente el calor, un gran enemigo para nuestro corazón. Puede aumentar esos problemas cardíacos y puede aumentar también esos eventos cardiovasculares que ya saben que están entre la primera y la segunda posición de causas de muerte en nuestro país y en el entero mundo. Por eso hoy le vamos a preguntar a nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, sobre la salud cardiovascular, sobre ese acaloramiento, sobre el impacto directo del calor sobre el músculo cardíaco. Pero no se crean, que le vamos a poner mucho corazón de otra manera al resto del programa. Estará aquí con nosotros Beatriz de la Torre, especialista en medicina biológica, para que en estética, en medicina biológica es el doctor, en estética natural, en productos naturales para cuidar de nuestra piel, para que nos hable de qué es el slugging. No sabemos si lo pronunciamos hasta bien, pero las modas estas que vemos en las redes sociales muchas veces, cuánto de real hay y cuánto de nocivo, creyendo que le estamos dando nutrientes, que le estamos dando algo bueno a nuestra piel, quizás estemos haciendo todo lo contrario. Bueno, si tienen dudas, quédense, porque se lo va a explicar nuestra experta en cosmética natural, Beatriz de la Torre, y terminaremos con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. En este caso, si decíamos que el calor tiene una relación directa con el corazón, ese acaloramiento que sentimos, ¿qué pasa con nuestros pulmones? ¿Qué es lo que peor le va? ¿Es el frío o es una mala respiración? Bueno, pues en cualquier caso Adrián nos dará la clave para nutrir, han escuchado bien, para nutrir nuestros pulmones. Bueno, son muchas las voces que aseguran, que dicen que cada vez pasamos más calor en verano. Bueno, dependiendo de dónde nos encontremos, pues esa afirmación la tendremos como más cierta o menos cierta. En cualquier caso, lo que sí sabemos, lo que es una certeza, es que el calor no le va bien a estructuras como nuestro corazón. Esa expresión de te acaloras, ¿verdad? Ese movimiento un poco más animado, energético del corazón nos dice que el calor, no sé, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, si es un enemigo o es un elemento de ambiente a tener en cuenta cuando cuidamos o manejamos la salud cardiovascular. A ver, en exceso todo es malo. Todo mata. El calor y el frío. Vale. Nosotros tenemos unas proteínas que son las proteínas de choque térmico, que son proteínas que nosotros tenemos que ir renovando y son las que nos proporcionan mejor adaptación al calor y al frío. De hecho, siempre hay alguna recomendación que dice que cuando hay mucho calor sería bueno hacer unos minutos de ejercicio intenso en el calor para renovar esas proteínas. O cuando hay frío, pues también hacer un poco de ejercicio dar un pico de estrés, al frío. ¿no? Exactamente. Ese es el detalle, porque es una renovación de las proteínas. Casualmente estas proteínas son chaperonas, y las chaperonas son las proteínas que cuando tu organismo sintetiza proteínas en el organismo, hay que activarlas. Y quien la activa son las chaperonas. Las chaperonas tienen una forma como si fuera una cazuela.
donde cocinas, Sí. y las proteínas se introducen y ellas cierran y la activan. Si la proteína adquiere, la nueva proteína adquiere una forma terciaria o cuaternaria, es una proteína viable. Pero si la proteína no adquiere una forma terciaria y cuaternaria, se aparta en el citoplasma celular y se sigue el proceso. Hay muchas proteínas de estas que se acumulan en el organismo, Vale. en el citoplasma de la célula, y estas proteínas acumuladas en el citoplasma de la célula es necesario limpiarla. ¿Por qué? Porque si tú no la limpias, está agobiando, es como exceso de material o de residuo en el citoplasma de tu célula. Pero un ambiente rico en glucosa puede acelerar ciertos procesos que es glicación de las proteínas, y esto es un envejecimiento que es muy difícil de resolver a nivel celular. Entonces es muy importante que estas proteínas sean activas, sean renovadas y sean mucho más eficientes. Que se les dé un poquito no solamente porque nos permite a nosotros adaptarnos mejor a las altas temperaturas, sino porque tenemos una mejor calidad en todo lo que es la fabricación de las proteínas, la renovación de las proteínas de tu cuerpo, y que no se acumulen en el citoplasma celular. Porque esto entonces tienes que hacer un proceso de limpieza a través de los lisosomas, que van rompiendo, degradando las proteínas, reciclando lo que se puede utilizar y lo que no, expulsándolo del cuerpo. ¿Por qué se produce esa acumulación? Es decir, ¿qué hacemos para que eso ocurra? Porque las proteínas no son capaces de activarse con las chaperonas. Las chaperonas no son capaces de activarlas. ¿Y las Entonces, podemos posiblemente, ayudar? si nosotros las reciclamos, esas proteínas son más eficientes. Vale, Entonces, vale. ahí es antienvejecimiento, ahí tenemos menos riesgos de patologías y de acúmulo de esos residuos en el citoplasma celular. Entonces, por eso es interesante todo, mejor adaptación a todo. Entonces, por eso es interesante la renovación de estas proteínas. Y cuando hablamos de mayor resistencia al frío o al calor, es muy importante el trabajo mitocondrial. Las mitocondrias, cuando tú privas a tu organismo de oxígeno, que colapsa por algún motivo, o el cierre de una arteria, la rotura de una arteria, lo que está llevando la sangre oxigenada. Si se corta la circulación sanguínea por cualquier motivo, a nivel del músculo cardíaco, a nivel de nuestro cerebro, de los pulmones, del hígado, del intestino, porque también hay infarto a nivel del intestino, pues quien se encarga de darle autonomía al órgano son las mitocondrias. Porque donde no hay en el organismo un vaso sanguíneo nutriendo un tejido con potencia, esa célula genera o desarrolla más mitocondria, y eso le da autonomía, como si tú pusieras placas solares en casa y una batería, y te da autonomía eléctrica. Pues en la célula pasa lo mismo, es como si tuvieras una capacidad de cierta autonomía. Y esto es interesante porque cuando hay un accidente vascular, esa célula, el tejido se daña mucho menos, en lo que forma nuevos vasos sanguíneos, nuevas ramificaciones para solucionar el problema. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre explico este tema a las personas que quieren tener mayor resistencia, viabilidad y vitalidad en los tejidos. Trabajo mitocondrial, el zumo de la granada, por ejemplo, el ácido elágico de la granada, que lo tenemos en el Colacel Antiox, que lo tenemos en el Colacel Platinum, es interesante para la renovación mitocondrial. Entonces, esto es curioso, que nosotros tenemos que cuando tú practicas la mitofagia, que es romper las mitocondrias viejas y que vengan mitocondrias jóvenes, mantienes una salud energética en tus células impresionante. Entonces, por eso el zumo de la granada es interesante el ácido elágico directamente ya puesto en los productos, y en este sentido es muy interesante estimular también el trabajo mitocondrial. A mí me gusta mucho el Vitanano NAC-H. ¿Por qué? Porque antes hablábamos solo de la coenzima Q10, que es una coenzima que energéticamente pone a trabajar las mitocondrias. Pero el NAC-H es otra coenzima que trabaja junto a la coenzima Q10. Es decir, que hemos perfeccionado los procesos energéticos a nivel mitocondrial. Una pareja de baile. Entonces,
¿no? Míralo así, Sí. pero entra directamente aportando material reducido a las cadenas respiratorias mitocondrial, y esto en resumen es que la mitocondria se viene arriba energéticamente. Entonces eso al músculo cardíaco le viene muy bien, al cerebro le viene bien, y antes cualquier exposición a los cambios de temperatura es mucho más resistente el músculo cardíaco y el cerebro. Son los primeros que tienen que sobrevivir. Sí. Si estos están sobreviviendo, lo demás se puede controlar. Es secundario. Si uno de los dos dice adiós, nos fuimos. Hay que reanimar, hay que buscar cómo revertir el proceso. Los dos motores. Por eso es interesante este tipo de suplementación, como es el Vitanano NAC-H, para todo lo que es el trabajo ¿Y no vamos a encontrar otro igual? Liposomado no. Liposomado no. Ahora hay una gran fiebre de material de NAC-H. Energéticamente funciona muy bien, pero también cuando se oxida y pasa a NAC, de NAC-H a NAC, porque cede ese electrón y entonces dispara la energía, cuando se queda en su forma reducida, ¿Tiene efecto rebote? Oxidada, no, se vuelve a activar. Es transportador, por lo tanto está captando constantemente ese hidrógeno. Pero cuando está en su forma oxidada, también es un reparador del ADN. Ojo, que es un gran elemento a tener en cuenta a la hora de proteger nuestro material reducido, a reparar y a evitar muchas complicaciones desde el punto de vista genético. Es interesante esta coenzima que la conoces cuando estudias todos los procesos respiratorios mitocondriales a nivel celular, pero en la práctica obtenerla y estabilizarla así, pues, y llevarla de forma liposomada como la tenemos en Mundo Natural, es diferente a los demás productos de NAC-H que hay en el mercado o NAC. Pues le vamos a decir a la audiencia que pregunten por ella, ¿verdad? Que se acerquen a cualquiera de las parafarmacias de Mundo Natural, en Madrid, en Valencia, en Alicante, también en las parafarmacias del Corte Inglés, que pueden localizarlo a través de la web, de la página web de Mundo Natural, www.parafarmaciamundonatural.es, la aplicación móvil, y sobre todo les recomiendo ese teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento completamente gratuito, 91-446-0000. No paramos, tenemos todavía mucho programa por delante. Nos vamos a ir, de hecho, hasta el Instituto Biológico de la Salud, donde nos está esperando nuestro doctor Domingo Pérez León. Nos va a hablar precisamente de eso, de el calor y cómo afecta al músculo, al principal músculo de nuestro cuerpo, que es el corazón. Hola amigos, siempre lo decimos que cuando llega el verano, las altas temperaturas pues pueden producir alteraciones en el sistema cardiovascular. Y de hecho sabemos que cada estación afecta a un órgano concreto. Sabemos que el otoño afecta a estómago, bazo y páncreas. Y por este motivo vamos a encontrar muchos pacientes que presentan sintomatología del aparato digestivo, con digestiones lentas, pesadas. Pero cuando llega el invierno afecta sobre todo a pulmón y riñón. Y vamos a tener más problemas relacionados con problemas de pulmón, garganta, vías respiratorias y también problemas urinarios. Cuando llega la primavera afecta sobre todo al hígado y la vesícula biliar. Y vamos a encontrar muchas personas que sienten y perciben trastornos digestivos por parte del hígado y por parte de la vesícula biliar. Y cuando llega el verano, con esas altas temperaturas, afecta sobre todo al corazón. Por este motivo, los problemas, los ataques cardíacos son mucho más frecuentes cuando llega directamente el verano. Y sabemos que el exceso de calor cuando llega el verano produce una vasodilatación de las estructuras venosas de los miembros inferiores, y esto pues nos lleva a piernas pesadas, piernas hinchadas, piernas doloridas. Lo que nos dicen a veces los pacientes: doctor, es que tengo las piernas como plomos. Pues bien, esto es debido a una falta de tono de estos endotelios vasculares de los miembros inferiores, y tenemos recursos terapéuticos naturales para abordar este tipo de problemática. Y sabemos que el Rhuscus, castaño de Indias, la hesperidina, tienen un efecto venotónico concreto y directo dentro de las estructuras vasculares venosas para facilitar el retorno venoso. Pero también sabemos que muchas personas tienen fragilidad capilar.
Estas personas que se dan un golpecito en el brazo, o en la tripa, o en el tórax, o en los miembros inferiores, en las piernas, y aparece rápidamente un cardenal o aparece un hematoma. Esto tenemos que decir que no es un problema de mala circulación. Significa que esas arterias, esos capilares, son frágiles y cualquier golpecito los rompe y esto genera o produce un hematoma o un cardenal, que a veces es un problema estético, pero ojo, que este problema, si lo tenemos a nivel cerebral, un aumento de la presión arterial puede producir una rotura brusca de alguno de estos capilares y esto puede provocar un ictus hemorrágico por una rotura de algún microcapilar que nutre y alimenta a una parte concreta del cerebro. Pues bien, sabemos que detrás de esta fragilidad capilar está la vitamina C, es decir, una falta micronutricional de vitamina C. Y recordamos que el ser humano es el único animal que no produce, que no fabrica vitamina C. Un apoyo nutricional con vitamina C en forma liposomada, 1 gramo al día o 2 gramos al día, también estaría indicado para estas personas que sienten y perciben que cualquier golpecito les provoca este cardenal o este hematoma. También nos podemos ayudar de preparados para optimizar el colágeno, el tejido conjuntivo de venas, arterias y capilares, de esos 300.000 kilómetros de arterias, vénulas y capilares que recorren todo nuestro organismo, con preparados que nos aportan el colágeno hidrolizado, con ácido hialurónico, con preparados también que aportan el ácido elágico y el resveratrol, que son antioxidantes que reducen el estrés oxidativo. Pues bien, con estos micronutrientes usted puede mejorar sensiblemente su salud cardiovascular. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Tiempo para cuidar nuestra piel y hacerlo de la mejor forma posible, de la forma más natural y con la persona más apropiada para cuidar de nuestra piel. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, Lucía. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros, como siempre. Luciendo piel, ¿no? Luciendo piel aquí. Efectivamente. Sí. Bueno, hoy traigo un concepto que nos hemos reído mucho fuera y que decírselo a los espectadores porque decíamos cómo se pronuncia y no sé qué eran ustedes. Sé que hemos tenido que acudir a ver si lo conseguimos. Sí, a ese traductor que diga cómo se pronuncia slugging. ¿Slugging? ¿Slugging o slugging? Bueno, lo ven ustedes en la pantalla. Así es como se escribe. Posiblemente muchos anglófonos no dirán, venga, hombre, en serio. Estas señoras que dicen. Estas señoras que dicen. Pero bueno, a mi madre le daría lo mismo. Y como mucha de nuestra audiencia pues es mi madre, la tuya, tu abuela, la mía, pues dirán slugging. Dice, sí, hija, pero traduce. Sí, pero que sean comprensivos con la pronunciación. Que Por favor, venimos a hablar de piel y cosmética, no a enseñar inglés. Bueno, slugging. Y seguro que mucha gente dirá, sí, vale, dejaros de hablar de esto. ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, es un truco que se ha viralizado en TikTok, en las redes sociales de atención. Consiste en sellar tu rutina nocturna con una capa de vaselina para una hidratación extrema. Claro, imagínate, ¿no? Claro. Pero no respira la piel, ¿no? Claro, por eso siempre, a ver, son modas que están, pues como tal están de moda, pero hay que contrastar un poco. Entonces no todas las pieles son iguales, entonces hay que ver qué tipo de pieles lo podrían aceptar, por así decirlo. Las pieles muy secas, más maduras, porque si metes una vaselina que no es comedogénico, que no deja respirar al poro, pues te puede generar incluso patologías o que no es bueno, ¿sabes? Entonces, y hacerlo un día a la semana a lo mejor, o no todas las noches, ¿no? ¿sabes? Al final generas un sebo en la piel que lo que estás haciendo es... ¿Tú lo conocías? Lo conocía, me sonaba como de oídas, me quiere sonar, pero también hay otra cosa que es el barnicing. Que lo hemos hablado aquí en este espacio. Sí, son como hacer sellados de la piel, pues eso, para aportar más hidratación a la piel y que penetre más el tratamiento que has utilizado por la noche, que no es mala idea, pero luego si son pieles mixtas, grasas, con acné, pues eso no le iría bien, por ejemplo. O cualquier otro tipo de afección, como puede patologías ser psoriasis, rosácea, piel atópica, claro, hay que tener mucho cuidado con eso.
Así que, bueno, puede estar muy bien la persona que lo hace en esas redes sociales, en ese vídeo, le puede quedar una piel brillante, que ahora se llevan las pieles que brillan. Claro, de hecho, lo que nos estuvimos mirando, que el Slago Look viene de babosa, de que cuando pasa la babosa deja el rastro este brillante, pues que te brilla la piel como si te pones unas babosas. Bueno, hay cremas que tienen como baba de babosa, ¿no? También. Estuvo de moda hace tiempo lo de la babosa. Sí, el caracol, la babosa. Efectivamente. Bueno, nosotros no vamos a optar por algo más intermedio, si te parece, algo que sea factible o que sea posible para todo tipo de pieles, ¿no? Aceites esenciales. Aquí hablamos mucho de los aceites esenciales, no solamente por ese poder de hidratación, sino también por todos los beneficios nutrientes que le aportan a la piel, ¿no? Y además están ecocertificados, pasamos controles de calidad, porque una vaselina se queda muy obsoleto. Una vaselina, ¿sabes? Esto te aporta lo que, como tú bien dices, otras cosas aparte. Otras cosas. Hablamos, por supuesto, de los de Mediterráneo. Dice beneficios principales, por ejemplo, hidratación y nutrición. Antiinflamatorio y calmante, qué importante, ¿verdad? Sí. Esto de desinflamar la piel. Luego también tratamiento del acné. Porque alguien puede decir, ya, pero un aceite también es graso. Claro, pero por ejemplo el argán que vamos a hablar ahora es seborregulador, entonces te trata el acné, dependiendo de qué hace. Ahora contamos los bioil que tenemos porque tampoco todos son indicados, ahora te comento. Antioxidantes y antienvejecimiento, esto de lo que hablábamos de los nutrientes, ¿verdad? Luego tienes por allí cicatrización y regeneración también. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada, para esos puntos de después del parto te decía, échale un poquito de aceite asiática para poder flexibilizar y cicatrizar, ¿no? Claro, pues sí, el aguacate, ¿sabes? Ahora hablamos un poquito de todos los que tenemos y yo los que recomendaría para el rostro, porque hay otro que luego no es tan recomendado para el rostro, pero sí para regenerar la piel, pues tiene muchísimas propiedades, claro, los bioil. O sea que sí. ¿Qué más? Nos quedaría equilibrio de la grasa, que sería el del argán también, que es seborregulador. Y mejora la elasticidad. Todos en general, los 4 que tenemos, te mejora mucho la elasticidad de la piel. Entonces... Sí, aquí los tenemos, pieles mixtas. Tenemos, por ejemplo, el bioil de aguacate. Yo lo que estoy haciendo ahora con el bioil de aguacate, Beatriz, es echarle una gotita a la crema antiedad de Mediterráneos. Pues muy bien. Y también para el pelo, para un montón... Es que se puede aplicar una gotita o para el body milk o para un montón de cosas, pues te potencia esa acción también. Y luego tenemos el de argán. Decía, son diferentes. Bueno, y el bioil de manteca de karité y el de coco. ¿Por cuál quieres empezar? Pues a ver, yo lo que he estructurado un poco es del que es el que te obstruye menos el poro al que te obstruye más, porque también hay que tener cuidado. De hecho, hay uno que donde está el de coco. El de coco yo no lo recomendaría para el rostro porque obstruye mucho los poros de la piel y no deja transpirar, que es lo de ser comedogénico o no comedogénico. Que sí, que lo habréis leído a veces, eso es lo que significa de obstruirte el poro o no obstruirte el poro. Entonces, el que te obstruye más el poro y te sella muchísimo la piel, para pieles muy, muy grasas, incluso tampoco estaría recomendado, yo esto lo dejaría más para el cuerpo. Para el cuerpo. O, ¿sabes para qué lo hemos utilizado otras veces? Para hacer limpieza facial, pero luego lo retirábamos el exceso con agua micelar. Si retiras el exceso, sí se puede utilizar para hacer una emulsión y luego retirarlo, pero para dejarlo toda la noche lo veo demasiado, es excesivo. Para el cuerpo perfecto, pero para el rostro no, porque yo empezaría por el de argán, que este no te obstruye la piel, es seborregulador, te trata eczema, psoriasis, a mí el de argán me encanta, porque es el que te aporta menos grasa a la piel, te deja transpirar el poro y luego te trata también diferentes afecciones. Entonces este es para mí es el más recomendado, sobre todo para pieles acnéicas, mixtas y grasas, sin ninguna, solo recomendaría solo ese. ¿Vale? Si tenemos la piel, yo he hecho como un protocolo sí o sí. para todas las pieles, pero sobre todo sí o sí para pieles acnéicas, mixtas o con algún problema. Y luego, ¿dónde estaría el siguiente? El de aguacate, el siguiente, para pieles más secas y más maduras, que necesitan un aporte extra de hidratación y este aporta mucha más grasa, pero te obstruye un poquito más el poro. Entonces, ese descartado para acné, pieles mixtas, y para pieles más secas y más maduras, ese. Sería el óptimo. Sería ese. Tiene efecto antiinflamatorio, es que el aguacate tiene muchísimos beneficios. Tiene la persesona, que es un antiinflamatorio súper potente, tiene un alto contenido en vitamina E, tiene ácidos grasos y te trata, pues eso, te regenera la piel, es que tiene muchísimas propiedades. Y luego, en último lugar, ya para pieles extremadamente secas o más maduras, el de karité. Y este estaría como a mitad de camino. Este se puede utilizar, pero para pieles muy, muy secas. Muy concretas. Muy concretas, muy secas. Muy secas. Está muy bien. De hecho, el karité es la base de muchas formulaciones porque hidrata muchísimo en profundidad, y tiene un alto contenido en ácidos grasos y regenera mucho la piel. Pero cuidado, porque si son ya pieles duda de mixta o que pueda tener algún problema, yo me iría ya sobre todo por el de argán,
y me quedaría más con estos dos. Con estos dos. Sí. Qué interesante, de verdad, Beatriz, lo que nos cuentan, pero en cualquier caso, cambien ustedes la vaselina por estos aceites, ¿verdad?, de mediterráneos. Por favor, que no solamente los vamos a dejar lustrosos, que es lo que trata ese vídeo o esa Sí, sino que aparte ese vídeo viralizado. aportamos un cuidado a la piel. Esos nutrientes. Pues Beatriz de la Torre, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más a elegir y asesorarnos en esto de la cosmética. Gracias por cuidarnos tanto. Y ustedes, si tienen alguna duda de lo que nos cuenta Beatriz, pues bueno, llamen a todo el equipo de Mundo Natural, 914460000. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones, la esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. 2 líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Hablamos muchísimo de cómo cuidar el corazón, sobre todo porque además las estadísticas hablan de que es una de las principales causas de muerte, los accidentes cardiovasculares, pero no nos olvidemos de órganos tan importantes y que también, como decíamos al principio, tienen muchísima o requieren de muchísima vitalidad, como son los pulmones. Adrián, qué importante cuidar, nutrir los pulmones. Aquí hemos elegido algunos alimentos que cuidan precisamente del pulmón, alimentos ricos en antioxidantes, frutos rojos, tomates, las vitaminas C, E, A y D, los minerales, fíjate que siempre coinciden los mismos, ese trío maravilloso que forman el zinc, el selenio y el magnesio, y por supuesto, y una vez más, que siempre nos acompañan, los omega 3. Sí, mira, el sistema respiratorio está formado por una mucosa, que esa mucosa, cada célula tiene unos 120 cilios, que son unas vellosidades. Sí. Eso detecta todo lo sólido que entre. Al pulmón siempre debe entrar gas. Todo lo sólido es detectado por eso. Cuando perdemos por involución, por acción de la polución, por acción del tabaquismo, esa capacidad, entonces ahí tenemos una enfermedad pulmonar crónica. ¿Por qué? Porque ya no podemos detectar lo sólido. Y entonces por eso pueden entrar sólidos, puede provocar mucha infección, puede obstruir, por eso se llama obstructiva. Sí. Y por eso es muy importante trabajar sobre la mucosa. Todos estos minerales que tú has hablado, tanto el zinc, el selenio como el magnesio, trabajan en función de la reparación de esos cilios. Los omega 3, en función de la circulación, el dinamismo, el metabolismo, la eficacia metabólica de estas células. Entonces, por eso es interesante este tipo de vitaminas y minerales. Sí. La vitamina C, E, D son antiinflamatorios, son protectores de la mucosa. Por lo tanto, lo tienes que tener ahí presente. Y los antioxidantes, por supuesto, ayudan a la limpieza de todo lo que es el ambiente y los prooxidantes que pueden estar debilitando este tipo de tejido. Esto es desde el punto de vista de reparación. Sí. Tenemos suplementos como es el vitanano zinc, selenio, tenemos el vitanano magnesio, tenemos el omega 3 EPA, que para en este caso, EPA para estos casos viene muy bien. ¿Vale? Tenemos como fuente de las 3 vitaminas las 3 liposolubles, que es la E, la A, la D, y la C, tenemos el oleomega 7, que para las mucosas viene genial en la reparación de las mucosas, mantener la homeostasis, el pH adecuado, la hidratación adecuada, lo tenemos con el oleomega 7. Y también estos se comportan como potentes antioxidantes. Pero hay un suplemento que va más allá de lo que puede ocurrir en la mucosa. Es un efecto más antiséptico, es un efecto mucho más mucolítico y expectorante. Es decir, que ya haríamos la limpieza, con estos suplementos trabajaríamos sobre el órgano, pero para hacer la limpieza necesitamos de los aceites esenciales que movilicen todas esas mucosidades, que la licúen y que ayuden a expulsarla. Mucolítico y expectorante. Y ahí tenemos el Neumosan, un suplemento que, aunque hablamos poco, se consume mucho, porque hay muchas personas que lo conocen, les funciona y vuelven. Claro, es el típico jarabe que antes tomaba, que sabía a rayo y que te ardía el estómago, y que si tenías problemas estomacales era bastante durillo, pues lo hemos encapsulado y hemos mejorado todo lo que es la tolerancia. Entonces,
hace esa limpieza a nivel del pulmón con aceites esenciales del pino, del orégano, del clavo, que también tiene de acción antiséptica. Y por eso es muy interesante el efecto global que hace sobre todo lo que es mucosidades a nivel del pulmón, limpieza y purificación de este órgano. Interesante, cuando hablamos del pulmón, tenemos que hablar de la coenzima Q10 o de ese vitamina NAC-H que también tiene coenzima Q10. ¿Por qué? Porque regula el biorritmo pulmonar. Entonces ahí es interesante también, aportarlo, porque es un órgano que necesita energía también. Y en este sentido, pues tenemos ahí todos estos elementos que desde el punto de vista de la suplementación pueden ayudarnos a mejorar todo lo que es la función respiratoria. Para los asmáticos, la Vita D3 de 4.000 unidades internacionales, tomar unas 8.000 unidades internacionales. De hecho, hay muchos asmáticos que tienen el nivel de vitamina D bajo. Es una de las relaciones más directas que hay entre una cosa. Sí, la vitamina D es inversamente proporcional a los corticoides. Bajos niveles de vitamina D, más uso de corticoides. Entonces, lo ideal es subir la vitamina D y entonces bajaría el uso de los corticoides. Los corticoides para las vías respiratorias... No me gustan nada. Pero para las vías respiratorias reaccionas muy bien y muy rápido, pero no debes abusar de los corticoides. Por eso, abusa de la vitamina D. No abuse. Lleva tus niveles hasta en 50, 60 nanogramos mililitros. La analítica te lo puede confirmar. Y verás cómo cambian todo lo que es las vías respiratorias. El comportamiento de las vías respiratorias. Nos vamos hoy con el corazón contento. Y los pulmones felices. Y los pulmones felices. Así que, y el cerebro ya, eso, si le damos oxígeno y le nutrimos con la circulación sanguínea, habremos hecho un muy buen trabajo integral. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más. Les esperamos en la próxima edición de Mundo Natural. Hasta pronto.